Muy buena tarde. Vamos a empezar con la primera sesión, que es la tutoría de fundamentos estadísticos. Buena tarde, Judith. Buenas tardes. Okay, vamos a empezar directamente con los temas relacionados a la estadística. Anteriormente habíamos definido más que nada lo que es la estadística, para qué sirve. También habíamos visto que obviamente en cada una de las actividades del ser humano, a lo mejor empíricamente utilizamos la estadística como tal. Obviamente también vimos la importancia de la estadística, hicimos algunos cuestionamientos y obviamente al responder ese tipo de cuestionamientos nos llevó automáticamente a calificar la estadística como su real relevancia en ese aspecto y más obviamente en la vida diaria, obviamente también en la vida empresarial y obviamente también cuando queremos invertir en determinado negocio. Entonces es muy importante esta cuestión de la estadística porque nos va a arrojar en determinados momentos por resultados fidedignos y que nos van a servir para tomar decisiones. Estábamos viendo las ventajas de la estadística también, en cuanto veíamos que obviamente nos va a visualizar datos, vamos a medir variables, apoya las decisiones obviamente que se tomen en determinado momento, va a reducir los riesgos, porque obviamente con información fidedigna, pues obviamente vamos a tomar decisiones asertivas, nos da certeza, elimina la incertidumbre también, obviamente plantea esta cuestión de integración de comunicación, optimiza el uso de tiempos, va a mejorar la elección en determinado momento a la hora de tomar decisiones y también a la hora de implementar ciertas estrategias, pues obviamente va a mejorar la elección de esas estrategias. También tiene que ver con la eficacia de manejo de información, estímulo enfocado a resultados también, la cuestión de documentación de procesos y decisiones, visualización y control de tendencias, y así como la toma de decisiones racional y objetiva, porque pues obviamente las decisiones se deben de tomar pensantes, obviamente no deben de basarse en corazonadas, las decisiones así no funcionan porque pues obviamente no pueden ser viables, no pueden basarse en alguna información que realmente nos dé la validez de que la decisión que estamos tomando en determinado momento pues va a funcionar. Entonces, pues obviamente nos vamos a basar en la estadística para la recopilación de información y esa información pues obviamente nos va a dar la certidumbre en determinado momento de que tomamos una buena decisión o realmente ver las cuestiones de cómo es el ambiente interno y externo de los mercados también, pues obviamente donde se centraliza en la cuestión de la comercialización de productos, de artículos, etcétera, etcétera. Entonces todo eso nos va a permitir a nosotros en determinados momentos pues tomar decisiones asertivas y objetivas, obviamente en base a la información que nosotros recopilamos como tal. Algunas definiciones y obviamente elementos que forman base de la estadística, y uno de ellos es la población. Obviamente la población es un conjunto de elementos que se quiere estudiar, o sea, eso es un conjunto como tal. Como por ejemplo de algún tipo de población podemos poner los habitantes de una ciudad, los televisores fabricados por una fábrica, una factoría, alumnos de primero de bachillerato, etcétera, etcétera. Entonces es un conjunto, obviamente, de personas, de artículos, de servicios, etcétera, etcétera, pero es un conjunto en mayoría. Entonces, esa es la población en sí. Algunos le pueden denominar población o universo. Entonces, dentro de esa población, pues hay, la calificamos o la denominamos, por ejemplo, televisores como tal, pero sabemos a lo mejor que televisores, pues hay de muchas características. Entonces, pero es una población.
habitantes, pues obviamente hay habitantes de una ciudad, hay muchas características diferentes a habitantes también, hay muchas cuestiones de segmentaciones también, de rasgos, etcétera, etcétera. En alumnos de primero de bachillerato puede haber, lo englobamos como tal de primero de bachillerato, pero puede haber primero B, primero A, primero C, en este caso puede haber eh, hombres obviamente y mujeres, también puede haber alumnos con mejores promedios, unos con promedios más bajos, etcétera, etcétera. Entonces hay mucha diversidad dentro de esa población. Otra de las definiciones básicas dentro de la estadística es la muestra. Es aquella cualquier subconjunto de una población. O sea, tenemos la población como tal, la muestra es parte proporcional de esa población, por eso se denomina que es un subconjunto de la población. Obviamente el número de elementos de una muestra se llama tamaño. Entonces, si nosotros decimos a lo mejor televisores fabricados por una fábrica, una factoría, a lo mejor 50 es la población, de esos 50, pues a lo mejor vamos a obtener una muestra de 20, no es toda, es una simple muestra, es un tamaño proporcionado de toda la población, donde nos va a arrojar en determinados momentos al analizar ciertas características que pueden ser, en este caso, similares a los de toda la población. Por eso se toma una muestra, porque ahorra tiempos también, ahorra movimientos, en lugar de encuestar a lo mejor, si tenemos 300 alumnos, a lo mejor de bachillerato de primero, y a lo mejor nada más vamos a encuestar 50, obviamente esos 50 en determinado momento nos van a determinar, van a arrojar ciertas características que van a coincidir, obviamente, con la total población. Entonces, por eso es importante la muestra también. A lo mejor, pues muchas cuestiones, a lo mejor no, uno, dos o tres tienen algunas características similares a los de población, a lo mejor son más, son menos, etcétera. Pero eso es la cuestión de la estadística, que con una mínima muestra de esa población, obviamente podemos tomar decisiones también. Otra de las definiciones importantes es lo que se le denomina variable estadística. Cada uno de los rasgos o características que se quiere estudiar de los elementos de la población susceptibles o no de medida. Entonces es una variable, son cuestiones que en determinado momento pueden cambiar, no es constante, por eso se le denomina variable. ¿Por qué? Porque a lo mejor si nosotros tomamos ciertas decisiones en base a una muestra, obviamente podemos cambiar la fisonomía, podemos cambiar la toma de decisiones de esa muestra de esa población mediante una muestra. A lo mejor si nosotros implementamos algún tipo de estrategia, como empresa, estamos vendiendo un producto, entonces analizamos una muestra y a esa muestra pues obviamente le es viable la estrategia que nosotros estamos tomando, pues nos sirve como base para implementarla a toda la población. Pasa muchas veces en las cuestiones de que las empresas cuando sacan sus promociones o cuando quieren subir en la venta de un determinado producto también, o cuando están invirtiendo en un nuevo canal o un nuevo producto en un canal determinado, pues sirve esta cuestión y sirve analizar todas las variables que lleguen a afectar en determinado momento algún producto, algún servicio, algún artículo, que muchas veces pues obviamente qué es lo que hacemos, pues creemos que es buena idea, pero pues buena idea para determinado mercado, a lo mejor no es buena idea para todos los mercados como tal. Entonces debemos de estudiar todo ese tipo de variables, cómo afecta el medio ambiente, el externo, el interno, las cuestiones del clima laboral, obviamente el presupuesto, el nivel adquisitivo de la muestra y que puede afectar a la población también, la segmentación también en cuanto a gustos, etcétera, etcétera. Obviamente, cada uno de los rasgos o características que se quiere estudiar de los elementos de la población es susceptible o no de medida. Por ejemplo, el color de pelo, perdón, negro, castaño, rubio, pelirrojo, en cuestión de sexo, hombre o mujer, miembros asalariados de una familia, 0, 1, 2, 3, 4, pues obviamente pues varía. Alturas de los alumnos, 1,78, 1,69, 1,72, 1,83, etcétera, etcétera. Entonces son cuestiones que varían, no todos, obviamente todos los elementos de una población y menos de una muestra, pues son exactamente iguales.
Va a haber cuestiones que se repiten, pues obviamente sí, a lo mejor sí hay, por ejemplo, 2 alumnos o 3 alumnos de pelo negro, 2 de ellos son mujeres y uno es hombre, etcétera, etcétera. Entonces, ya dependiendo la característica que queramos estudiar, obviamente porque pues necesitamos con esa información tomar decisiones asertivas, pues es lo que realmente vamos a determinar en el momento que estemos recopilando la información. Continuando con las definiciones básicas, tenemos también lo que es un individuo. Entonces, es cada uno de los elementos que componen una población y o muestra. Entonces, por ejemplo, esta cuestión pues, es sinónimo de unidad básica, o en la cuestión de última del muestreo, o sea, un individuo es individualmente, por eso le dice individuo. Es cada uno de los elementos que está compuesto toda la población. O sea, si son 100 la población, pues 100 individuos. Si es muestra de esa población, tenemos una muestra de 50, pues obviamente tenemos 50 individuos. Entonces es lo que las características y las variables de cada individuo también lo que nos llega a interesar, y si esas características o variables en determinado momento se repiten, si son repetitivas, para implementar obviamente alguna estrategia de mercado. También tenemos la definición de carácter. ¿A qué nos referimos con ello? Que es la propiedad o cualidad que presentan los elementos de una población que se desea estudiar. Obviamente en esta cuestión puede ser cualitativo o cuantitativo. En cuestión de cualitativo es cuando no pueden medirse numéricamente, a lo mejor algún tipo de sentimiento, eh, algún tipo de otro rasgo distintivo, carácter, a lo mejor muchas veces. O sea, no lo podemos medir, pero realmente existe en una población todas esas características cualitativas. También hay cuantitativas, que obviamente esas sí pueden medirse numéricamente y son las que se les considera variables. Entonces, en estas cuestiones, pues es importante. ¿Por qué? Porque debemos de considerar todo. Debemos considerar, a lo mejor el nivel adquisitivo sí lo podemos medir. ¿Por qué? Porque pues es una cuestión monetaria, el dinero pues, es palpable, es tangible. Otras cuestiones a lo mejor no, como las cuestiones a lo mejor sentimentales de las personas, pues no las podemos medir realmente, pero existen. La fidelidad hacia una marca también es una cuestión que no podemos medir, pero realmente existe como tal también. La cuestión de la susceptibilidad, en cuestión si introducimos una marca nueva, qué tanto va a repercutir, qué tanto el individuo o la población va a reaccionar hacia esas situaciones, pues también tampoco no lo podemos medir como tal. Entonces, esta es la cuestión de cuando son cualitativas o son cuantitativas. También tenemos lo que es lo estadístico, que es una medida descriptiva de una muestra, o sea, todo lo que caracteriza a una muestra, todo lo que lo describe como tal. En esta cuestión podemos poner como ejemplo el ingreso promedio de los trabajadores o la frecuencia de venta de determinados productos. Entonces, esa es la parte estadística a la que se refiere la cuestión como una medida descriptiva de la muestra. Entonces, tenemos una población, obviamente desvinculamos de la población, obtenemos una muestra, y pues lo que nos interesa de ellos, o sea, ya con todo lo demás que hemos mencionado, con variables, con individuo, con carácter, a veces a lo mejor de una población de 100 personas, tenemos una muestra de 50, y de esas 50 nos interesa nada más el ingreso promedio de los trabajadores. O a lo mejor nos ingresan nada más las personas que tienen el pelo negro, o las personas que realmente no se midan menos de unos 78, etcétera. Puede haber muchas cuestiones estadísticas que nos pueden interesar en determinado momento. Obviamente la frecuencia de ventas de los productos también. A lo mejor podemos poner, por ejemplo, lo que hacen las empresas que se dedican directamente en comercio detallista, no sé, llámese Sabritas, llámese Bimbo, Marinela, pues le interesa en colonia tal, o a lo mejor en el municipio, digamos, municipio de Reynosa, que Bimbo que diga qué es lo que más se vende en cuestión de nuestro producto de pan. Ok, pues se vende
en la colonia tal se vende, por ejemplo, sí, por decir, en la colonia de las Fuentes se vende más las conchas, en la Juárez se vende más las donitas espolvoreadas. Entonces, esos son datos estadísticos. Pues, obviamente, nos vamos a referir, los vamos a sacar mediante la frecuencia de la venta de los productos, qué tantas, obviamente, repeticiones o qué tanto nivel o volumen de venta pues cae en ese rango. Y eso es lo que les interesa a las empresas como tal. Para todo este estudio de la estadística, obviamente, pues ahí nos dice que hay dos diferentes tipos de estadística, dos formas de interpretar la estadística, de analizarla. Hay la estadística descriptiva o deductiva y la estadística inferencial o inductiva. La estadística descriptiva, obviamente, trata del recuento, ordenación y clasificación de los datos obtenidos de las observaciones. Mediante esos datos obtenidos, obviamente se cuentan, se ordenan, se clasifican mediante la construcción de tablas, podemos hacer con esas tablas gráficos y obviamente calcular parámetros. Vamos a ver más que nada qué es lo que los datos que entran o las medidas también de tendencia central, como se les denomina, que entran directamente en la estadística descriptiva. Pero también tenemos una estadística inferencial o inductiva. Esta utiliza los resultados de la estadística descriptiva y se apoya en el cálculo de probabilidades para la obtención de conclusiones sobre una población a partir de los resultados obtenidos de una muestra. Entonces, más que nada es, primero, obviamente sacamos datos mediante la descriptiva de la estadística, construimos tablas y ya teniendo información, ya teniendo gráficos, perdón, ya teniendo cálculos en cuestión de parámetros, pues obviamente ya ahí vamos a implementar pequeñas fórmulas algebraicas también, que es lo que normalmente utiliza la estadística inferencial. Entonces, en base a esos, obviamente, datos de la estadística descriptiva, nos podemos hacer proyecciones. ¿Qué pasa si, obviamente, en determinado, a lo mejor en determinada ciudad, no se vende algún tipo de producto? Ok, entonces, digamos, no se vende tal producto específicamente. A lo mejor si en una ciudad, por ejemplo, en el sur de Tamaulipas tienen muy arraigado la cuestión del sabor denominemos, es un refresco de sabor que se denomina squeeze y hay squeeze de hierro. Entonces, pero nada más es en la parte sur de Tamaulipas. Entonces, ¿qué pasaría si ese refresco lo vendiéramos o lo implementáramos en la parte norte del estado? Entonces, obviamente recopilamos información, construimos tablas, gráficos, parámetros, realmente si realmente sea viable esa cuestión o realmente no sea viable, y a partir de ello pues implementamos, ok, lo podemos sacar, si sacamos alguna promoción con ese tipo de refresco, pues tenemos la probabilidad de que se va a vender tanto. Si lo introducimos al mercado con tal presentación o un precio más económico, pues probablemente tengamos aceptación del tanto por ciento en el mercado también. Entonces, a eso nos referimos con la estadística inferencial. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, chicas, o algo que quieran aportar al tema. No, ninguna. Ok, muchas gracias. Sí, no, está bien, sí, sí entendí. Ok, Gracias. gracias. Entonces, también existen las variables, obviamente las variables se clasifican en variables cualitativas y variables cuantitativas. Ya vimos más o menos, se asimila la cuestión de las características. Entonces, las variables cualitativas, pues obviamente son cualidades, categorías o atributos, y estas a su vez se clasifican en variables cualitativas ordinales, que pueden ser escalas o etapas, o variables cualitativas nominales, que pueden ser colores, lugares, profesiones, etcétera, etcétera. Y las variables cuantitativas son aquellas medibles numéricamente, como lo vimos. En cuestión hay variables cuantitativas discretas, estas son directamente en unidades completas, como números de hijos, páginas de un libro, etcétera, etcétera. Y hay cuantitativas continuas,
que nos da cualquier valor en un rango estimado, por ejemplo, edad de tal edad a tal edad, peso de tal peso a tal peso, en donde podemos utilizar rangos, la talla también, el tiempo de 2 a 3 años, etcétera, etcétera. Entonces, en esta cuestión, pues obviamente es la diferencia a cuestión de las disquetas que dicen número de páginas, pues son 5 páginas de libro, 6 páginas de libro, e igual de las páginas, perdón, de los niños, número de hijos, pues es un hijo, 2 hijos, 3 hijos, o sea, es algo muy específico como tal, y las continuas no, podemos realizar rangos. De hecho, en la estadística, pues también se hacen rangos en ese aspecto para ver y contabilizar toda la información que estamos recopilando y a ver entre qué rangos cae, obviamente, dependiendo de lo que estemos analizando como tal, la información. Ok, hay tipos de variables cualitativas, por ejemplo, la dicotómicas, que solo hay 2 categorías que son excluyentes una de la otra. Por ejemplo, un enfermo sano, muerto vivo, o sea, enfermo o sano, muerto, vivo, mujer, hombre. Entonces entra dentro de ese régimen, dentro de esos ejemplos también. Por eso nos dice que hay solamente 2 categorías, o es una o es otra, no hay más. También tenemos variables cualitativas nominal, nos dice que tiene más de 2 categorías y no hay orden entre ellos. Por ejemplo, el color de los ojos, el grupo sanguíneo, etcétera, etcétera. O sea, tiene más de 2 categorías. O sea, ahí sabemos que el color de los ojos, pues nada más no es como si fuera dicotómica, sería negro o verde o negro azul o verde y azul nada más, ¿no? Pues sabemos que pues, colores de ojos hay más. Entonces, igual el grupo sanguíneo, pues hay una diversidad de grupos sanguíneos también. No hay 2 polos como se les suele llamar. Entonces, por eso se les denomina variable cualitativa nominal. Pero también tenemos variables cualitativas ordinal, es cuando se tiene varias categorías y hay orden entre ellas, como por ejemplo el grado tumoral, la calificación del riesgo en anestesia, etcétera, etcétera. Entonces, eh, hay un orden entre ellos, tiene varias categorías. El grado tumoral, por ejemplo, el grado que puede tener algún tumor en una afectación dentro de un análisis de esa situación, pues es un grado tumoral del 70-80%, etcétera, etcétera. Calificación del riesgo de la anestesia entre un 40, 35, 25%. Si nos pasamos de tanta anestesia, obviamente podemos perjudicar al paciente, etcétera. Entonces, a eso se refiere más que nada la cuestión ordinal. Obviamente, dependiendo del mercado que vamos a estudiar y la información, pues obviamente son el tipo de variable que vamos a estar utilizando e implementando en un momento debido de esa situación. Aquí, como ven, la ordinal, pues los ejemplos que estamos viendo es con características a lo mejor de salud. Entonces, a lo mejor sí vamos a hacer un estudio en la cuestión más que nada de que tenga que ver con relacionado a hospitales o esas situaciones, pues puede ser que utilicemos variables ordinales también. En cuestión a lo mejor de nominales, pues había abarca muchas otras cosas más y es la que normalmente más se utiliza. ¿Por qué? Porque tenemos un poquito de más diversidad en rasgos, obviamente más cuestiones que obviamente no están fijas dentro de un mismo análisis al momento de recopilar toda la información pertinente. También dentro de las variables cuantitativas, obviamente tenemos una clasificación. Las podemos clasificar como variables cuantitativas continuas. ¿A qué se refiere con continuas? Son números infinitos, no numerables de elementos y se tiene asociado el concepto de medida en unidades o veces fraccionarias. Por ejemplo, la presión arterial, la edad, el peso, pues obviamente ahí puede tener reciprocidad, edad 15, 16, 20, 30, 40, etcétera, etcétera. O sea, tiene continuidad hasta pues un número infinito como lo describe aquí, por eso es continua. El peso también, pues a lo mejor, no sé, 100 gramos, 1 kilogramo,
una tonelada, o sea, tiene número infinito también en esa cuestión. Y tenemos las variables cuantitativas discretas en cuanto a números finitos o infinitos, obviamente numerables de elementos. Y se asocia con el concepto de conteo. Por ejemplo, el número de hijos, pues obviamente puede tener 5 hijos, 6 hijos, 7 hijos, 9 hijos, pero llega obviamente a un número finito, o sea, así termina. También el número de casos de tuberculosis por estado puede ir incrementando, pero llega en un determinado momento que esa cuestión pues para esa cuestión y ya se saca la estadística. Lo vemos en la pandemia de hoy, pues que es más que nada ahí es en la cuestión de que va aumentando, va aumentando, va aumentando. Es un tipo de variable discreta. ¿Por qué? Porque pues sigue en aumento. Empezaron a lo mejor 5 contagiados, luego 6, luego 10, luego 20, luego 30, luego 1000, luego 2000, etcétera, etcétera. Entonces, ahí utilizamos un tipo de estudio en cuestión de estadística. Vamos a utilizar un tipo de estudio enfocado a una variable cuantitativa discreta. Entonces, esas son los tipos de variables, tanto cualitativas como cuantitativas. Obviamente, al recopilar todo este tipo de información, pues podemos realizar presentaciones estadísticas y representaciones gráficas también. ¿A qué nos referimos con esto? Pues obviamente son los métodos empleados para organizar y presentar las observaciones con el objeto de mostrar la máxima información con una rápida visualización, manejo de estética y sencillez operativa. En esta cuestión puede ser de dos tipos. Recuerden que pues obviamente a lo mejor la información continua, sin números y números y números y números, imagínense 1000 números estarlos analizando, pues llega un determinado momento que nos perdemos entre tanto número. Entonces, por eso se realizan más que nada tablas y se realizan gráficos. ¿Por qué? Porque es más fácil englobar varias situaciones en determinados parámetros, en determinados rangos, y pues es más fácil comprenderla tanto visualmente como intelectualmente. Entonces, obviamente una de ellas podemos realizar con esa información podemos realizar tablas. Obviamente es la forma más sencilla y clara de agrupar la información. Pueden ser sencillas o complejas según la cantidad de datos y es importante el manejo lógico de la disposición. Entonces, es lo más sencillo realizar una tabla, a lo mejor con rangos, rangos a qué rangos a qué rangos. Obviamente vamos a ver cuestiones como límite inferior, límites superiores. Vamos a ver obviamente los rangos de tal a tal. Eso lo manejamos en cuestión de límites. Vamos a ver la frecuencia con, obviamente, que caiga en esos tipos de límites, etcétera, etcétera. Y con eso pues podemos construir una tabla. Pero también con esa tabla podemos, obviamente, representar un gráfico. Este gráfico nos va a permitir visualizar la información y sus relaciones. También es una forma ilustrativa y clara de los datos y es una forma creativa y artística de presentación. Obviamente para la pupila pues es mejor la cuestión de las tablas y es mejor la cuestión de los gráficos también. Es como a grandes rasgos un resumen de toda la información que podemos recopilar en determinado momento. Pues hay diferentes tipos de gráficos también, de pastel, de barras, obviamente de líneas, etcétera, etcétera. Entonces vemos más resumido, más familiarizado, obviamente, la información y comprendemos más rápidamente a simple vista realmente lo que nos quiere arrojar la información en determinado momento. Al momento de interpretarla, pues obviamente se asimila más rápido la información mediante tablas y gráficos. Por ejemplo, aquí tenemos obviamente una representación tabular en base a tablas de ventas mensuales por zona. Tenemos obviamente la fecha de venta, volumen de ventas norte, volumen de ventas centro, tenemos volumen de ventas sur, volumen de ventas por año, etcétera, etcétera. Y también podemos sacar una sumatoria total y también podemos sacar la cuestión de un porcentaje mensual. Entonces es más representativo que si todas estas, obviamente, cantidades las tuviéramos en determinado momento
momento revuelto. Por ejemplo, las podemos englobar en la cuestión de la fecha de venta en enero, por mes, febrero, marzo, abril, etcétera, etcétera, y ir anteponiendo pues obviamente cuánto, cuánto volumen de venta tiene por cada una de las zonas en que está dividida pues dicha empresa también. Entonces, como ven, podemos sacar sumas totales también de forma vertical o de forma horizontal, y obviamente en base a eso pues podemos sacar un promedio de venta mensual por mes, y también un promedio de venta por, en general, anual por zona. Entonces, pues obviamente ya es más fácil, más práctico y más rápido toda esa situación de englobar, ahora sí que números, en este caso, pues obviamente son cantidades, y es más fácil a partir de ahí, pues ya también realizar una representación gráfica. Con las variables cualitativas también podemos realizar una representación gráfica también. Ya vimos que es por medio, en este caso, de representación tubular, pero a raíz también de esa, obviamente de esas variables, de esa información, pues podemos realizar una tablita igual, y en base a esa tablita pues también podemos realizar varios tipos de gráficas. Aquí tenemos una gráfica de barras y una gráfica de pastel o circular, como se le denomina, y es más factible. Obviamente, dependiendo de la interpretación que queramos dar, es la gráfica que en determinado momento podemos utilizar. Entonces, pues ya va a depender, como les digo, también de la iniciativa de cada uno, de las personas, en cuanto a la interpretación de los datos en determinado momento. Por ejemplo, aquí tenemos sabores de refrescos preferidos por 50 personas. Pues obviamente aquí ya tenemos obviamente los refrescos, tenemos las frecuencias con que eh, prefieren ese refresco, y tenemos una frecuencia relativa. Vamos a ver cómo sacamos también la frecuencia relativa. En este caso, pues a lo mejor de naranja, obviamente son 18 personas las que prefirieron el sabor naranja. De limón, 12 personas, la piña, 10 personas, la manzana, 10 personas. Al finalizar, obviamente en la tabla tenemos esa facilidad de sumar tanto vertical como horizontalmente, y aquí nos da como resultado la suma, que son 50, obviamente 50 frecuencias, que son las personas que nosotros entrevistamos en determinado momento, y sacamos la parte proporcional. Obviamente la parte proporcional vamos a dividir, por ejemplo, 18 entre 50, y nos va a dar un resultado final del promedio en determinado momento, que esa frecuencia representa de un 100%, de una totalidad del pastel, como se le denomina. Al final, pues obviamente al final sumamos los porcentajes, que se le denomina frecuencia relativa, y pues nos tiene que dar, en este caso podemos ponerlo en decimal o en porcentaje neto, nos tiene que dar o 1 si es en decimal, o en un 100%, que el 100% obviamente representa todas las 50 personas como tales. Y obviamente pues aquí vemos, a lo mejor en gráfica decimos, digo, en tabla decimos, ok, pues por obvia razón, porque la cantidad es mayor en determinado momento. Esto es mayor 18, pues la cantidad mayor es 18, la de naranja. Pero si no queremos ver cantidades, y obviamente no queremos meternos con más ecuaciones números, podemos hacer una gráfica de barras, y obviamente las barritas, dependiendo de su tamaño, pues nos va a arrojar qué sabor es el preferido. En este caso, pues nos dice que es el de naranja. Lo podemos corroborar, pues dice, ok, pues naranja sí, porque pues es 18. Y después vemos que es limón, y después pues obviamente en, empatados o predilección igual, pues tenemos el sabor piña y sabor manzana. Entonces vemos obviamente de esa parte, o también lo podemos graficar por medio de una ilustración de pastel, que se le denomina, y obviamente pues ahí vemos cuál es la proporción o cuál es la rebanada de pastel más grande, y por obvia razón pues es el sabor, en este caso el sabor de refresco predilecto o preferido dentro de esas 50 personas. Igual como en la cuestión de barras, aquí en el pastel, la rebanada más grande se la lleva naranja. Después vemos obviamente después
un poquito por debajo la de limón, casi muy parecida a la de piña y manzana. Entonces, es una forma de analizar, interpretar y mostrar los datos estadísticos. Aparte de la de pastel y de la de barras, pues obviamente tenemos eh, más representaciones gráficas también. Es otra modalidad de la de barras también, la primera que vemos aquí. Obviamente la cuestión de puntos máximos, mínimos, etcétera. En cuestión de ponderaciones, vemos cómo se van manipulando las líneas o por puntos, graficamos los puntos también y podemos ir comparando también situaciones como las ventas entre algunos, obviamente, empleados. Entonces, en una sola, por ejemplo, en el último, en el de puntos, comparamos la cuestión de ventas de Josefina contra Juan, pues a ver quién vendió más, en qué determinado mes vendió más, etcétera, etcétera. Entonces, como les comentaba, dependiendo de la información, obviamente que estamos analizando, pues obviamente en determinado momento es el tipo de gráfica que más podemos describir, con la que mejor nos podamos identificar los datos estadísticos que recopilamos en su momento, pues es la con la que más nos vamos a familiarizar y más fácil podemos interpretar y más fácil nos pueden entender, pues obviamente las personas a los que estamos exponiendo en determinadas situaciones. También existen dentro de la estadística diferentes tipos de medidas. Obviamente las descripciones numéricas de datos son importantes. Por ejemplo, dado un conjunto de n observaciones, por ejemplo, tenemos x1, x2, x3, x4, hasta xn. Así se representan las descripciones numéricas. Dice, la estadística descriptiva nos ayuda mediante el manejo de medidas de tendencia central relativas a la posición de los datos y medidas de dispersión relativas a la variabilidad de dichos datos también. Ok, no sé si hasta aquí tengan alguna duda, chicas, o algún tipo de comentario. Se nos va a terminar el tiempo de esta primera sesión. No, sí entendí todo, gracias. Ok, gracias, Jocelyn. ¿No tienen ninguna otra duda, chicas? Judith, Luz Elena. No, ninguna. Ok, perfecto. Ok, entonces se nos va a terminar el tiempo de esta sesión, chicas. En un momento más les mando el link para la segunda sesión. Muchas gracias por su atención. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, profe. Gracias a ustedes.